WhatsApp, vato loco. Zona fronteriza. Borderland. La línea. Pásele, gabacho. Guandola. Me voy para el otro lado. Guandola. Pásele, gabacho. Me voy para el otro lado, 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 Zona fronteriza. Y hoy, como ya hemos hablado en otros segmentos de estos locos años 20, de los años en los bailes de salón, en la clandestinidad, del licor, del tabaco, entre otras cosas. Hoy hablaremos un poco de cómo México abasteció a Al Capone con whisky desde Ciudad Juárez. Quedan muy pocos sobrevivientes que vivieron la historia. Un sábado en los años 20 llegaron de El Paso, Texas, a Ciudad Juárez varios automóviles de lujo custodiados por una docena de hombres armados. El convoy se detuvo en el bar Nuevo Tívoli, en el centro de la población mexicana, a unos pasos de la frontera. La versión que más se cuenta es que de uno de los autos descendió un hombre corpulento, con un traje de seda y sombrero de fieltro, que entró al concurrido negocio con sus compañeros. Un rato después el grupo regresó a Estados Unidos. Algunos dicen que el personaje pasó inadvertido, otros afirman que su aparición causó revuelo. Pero todos coinciden, el visitante era Alphonse Gabriel Capone, el enemigo público número 1 de Chicago y uno de los mayores contrabandistas de licor de Estados Unidos. Esa pudo ser la razón de su visita. En esa época, Ciudad Juárez era el mayor productor de whisky de México. Mucha de la mercancía se enviaba ilegalmente al mercado estadounidense, donde la venta de licor estaba prohibida por la ley Volstead. Capone, como otros contrabandistas de ese país, se abastecieron en la ciudad mexicana, según documentaron historiadores y periodistas. La visita del Capo es más que una leyenda en Ciudad Juárez. Todos los indicios apuntan a que Ciudad Juárez jugó un papel determinante en el tráfico de alcoholes con Al Capone. Hay testimonios de juarenses de edad que aseguran que en aquel entonces así se manejaba. Y es que la legislación Volstead, también conocida como Ley Seca, aumentó la prosperidad de la ciudad. Desde la Revolución Mexicana llegaron miles de personas que huyeron de los combates con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. En esa época nació This Military Co., que se convirtió en la más importante fábrica de whisky del país. La empresa abastecía el mercado local donde la demanda era importante. El historiador Vargas dice que es una herencia de los hacendados, quienes despreciaban las bebidas locales como el sotol y consumían vino francés o whisky. Más allá de las razones para consumir la bebida de origen escocés, lo cierto es que la ley seca aumentó considerablemente la demanda. La población mexicana se convirtió en el principal centro de diversión de la frontera de Texas. En su libro Breve Historia de Ciudad Juárez, el historiador Martín González señala que entre 1919 y 1920 se documentaron más de 400,000 turistas estadounidenses.
Juárez se convirtió en el lugar de recreo para los soldados. Pasaban la línea todos los fines de semana y no solamente los soldados. Durante la ley seca floreció la vida nocturna, pero en grande. Esa fue una de las razones de la prosperidad de la ciudad. Otra fue el contrabando de licor. Bandas mexicanas contrataron a personas sin dinero para que pasaran barricas de alcohol por el río Bravo. Un artículo periodístico de 1929 cuenta que los policías tejanos disparaban contra esas personas a quienes dejaban morir a mitad del río. Pero luego los traficantes mexicanos se armaron para defender su mercancía. Las batallas en la frontera fueron cotidianas durante algún tiempo. En este escenario aparecieron contrabandistas estadounidenses, entre ellos Al Capone, quien según versión de algunos compraba menos licor que los traficantes tejanos. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que el comercio de alcohol y la prostitución en Ciudad Juárez adquirieron una proyección enorme. Es algo que marcó la historia de la ciudad. Décadas más tarde, los contrabandistas de alcohol fueron sustituidos por narcotraficantes, que utilizaron las mismas rutas de comercio ilegal. Los primeros traficantes y la ubicación de la ciudad de la frontera con Estados Unidos facilitó la presencia de carteles de la droga, y con ellos la guerra entre grupos, que entre el 2008 y 2011 convirtió a la población en una de las más violentas del mundo. Every step you do leads to something new. Man, I'm telling you, it's a lot to do. Y así, desde toda esta historia de los años 20, del tráfico de whisky, toda la frontera norte del México se convertiría en lo que hoy es una zona donde el narcotráfico está enquistado en la sociedad, en las juventudes, en los barrios, donde la idea de ser narco ha enquistado a los más jovencitos y a las más jovencitas. Esto significa que la sociedad fronteriza tiene doble tarea: enfrentar los retos del cambio climático al mismo tiempo que confrontar el tema de la recomposición social. Microespacio para el Spanglish, el mundo chicano y la cultura fronteriza del norte de América Latina. Y vámonos a escuchar esta hermosa pieza musical, El bueno, el malo y el feo. Espero la disfruten.